Hola chavos, bienvenidos a este tutorial donde trabajaremos el tema de nomenclatura de alcanos, alquenos y alquinos. Bueno, lo primero que tienen que saber es que el carbono es un elemento tetravalente. ¿A qué nos referimos con esto? Quiere decir que el carbono es capaz de tener 4 enlaces como se observa a continuación. Es importante recordar este dato ya que más adelante nos será útil. Ahora veremos los distintos tipos de fórmulas. La primera es la fórmula condensada o molecular. En este caso, solo se anota el símbolo del elemento acompañado del número de veces que se repita. El segundo tipo de fórmula es la semidesarrollada. Tomando el ejemplo anterior, donde teníamos 6 carbonos y 14 hidrógenos, nos queda de la siguiente manera. O bien, esta se puede abreviar un poco. ¿Cómo es esto? Si nos damos cuenta, en la fórmula tenemos 4 grupos que se repiten, que son los CH2. Estos los podemos abreviar dentro de un paréntesis, colocando fuera del paréntesis el número de veces que se repiten. Bien, ahora el tercer tipo de fórmula, la fórmula desarrollada. De igual manera, tomando el ejemplo anterior, nos queda de la siguiente forma. Si observamos, lo que tenemos que hacer es distribuir alrededor del carbono el número de hidrógenos que le correspondan. Otro tipo de fórmula es la fórmula de varilla, que se representa de la siguiente manera, donde podemos observar que las orillas me representan un CH3 y las puntas en la parte del medio me representan un CH2. Bien, ahora aprenderemos cómo identificar los tipos de carbono que tengo en mi cadena. Estos pueden ser primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios. Veamos el siguiente ejemplo. Iremos clasificando los carbonos de izquierda a derecha y únicamente tomaremos en cuenta los enlaces que se comparten entre carbono y carbono. Observemos el primer carbono. De sus 4 enlaces, solamente uno de ellos se comparte con otro carbono. Por lo tanto, ese carbono será un carbono primario. El siguiente carbono, de sus 4 enlaces, comparte 2 de ellos con otros carbonos. Por lo tanto, será un carbono secundario. El carbono que sigue, de sus 4 enlaces, comparte 3 de ellos con otros carbonos. Por lo tanto, será un carbono terciario. El carbono que se encuentra en la parte de abajo únicamente comparte uno de sus 4 enlaces con otro carbono. Por lo tanto, será un carbono primario. El carbono a la derecha será un carbono secundario, ya que solamente comparte 2 de sus 4 enlaces con otros carbonos. El carbono que sigue, de sus 4 enlaces, todos ellos están enlazados hacia otro carbono. Por lo tanto, será un carbono cuaternario. El carbono que se encuentra en la parte de arriba y en la parte de abajo serán carbonos primarios, ya que comparten únicamente uno de sus enlaces con otro carbono. Y el carbono que se encuentra hasta la parte de la derecha será un carbono primario. Ahora sí, después de esta introducción, podemos comenzar con los hidrocarburos y su nomenclatura. Los hidrocarburos son compuestos derivados del petróleo que están formados por cadenas de carbono, las cuales completan sus enlaces con hidrógeno. Dentro de la clasificación de los hidrocarburos encontraremos a los alcanos, que son cadenas con enlaces sencillos entre carbono y carbono y llevan la terminación ANO. Su fórmula general es CnH2n+2. También encontraremos a los alquenos, que son cadenas con enlaces dobles entre carbono y carbono, y estos llevarán la terminación eno. Su fórmula general es CnH2n. Por último, los alquinos, que son cadenas con enlaces triples entre carbono y carbono y llevan la terminación ino. Su fórmula general es CnH2n-2. A continuación, les dejo una tabla para recordar estos datos, ya que nos serán útiles a la hora de hacer ejercicios. Y bien, llegó la hora de los ejercicios. Partiremos de la siguiente estructura para poder escribir su nombre correspondiente, de acuerdo a la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, mejor conocida como IUPAC. El primer paso es localizar la cadena principal, que será aquella cadena que contenga el mayor número de carbonos posibles unidos o enlazados uno detrás del otro. Como están empezando con este tema, yo les recomiendo que la encierren. Una vez que ya identifiqué mi cadena principal, me fijo
que algunos grupos quedaron fuera de ella, pero que de igual forma están enlazados a ella. Y a estos grupos los llamaremos grupos alquil o alquilo, y tendremos que identificar a cada uno de ellos para poder nombrarlos. Para esto, nos apoyaremos con la siguiente tabla. Bien, ahora, con la ayuda de la tabla, me doy cuenta de que este grupo se conoce como etil y este otro como metil. También observo que este último se repite 2 veces. Esto lo tomaremos en cuenta a la hora de nombrarlo. Bien, ahora sí, ya tengo mi cadena principal y tengo identificados los grupos que quedaron fuera de ella. El siguiente paso es numerar los carbonos de la cadena principal. Para esto, buscaré el sustituyente más cercano a una de las orillas de mi cadena y por ahí empezaremos a numerar los carbonos. Mi siguiente paso es colocar el nombre de mis sustituyentes o grupos alquil en orden alfabético. Por lo tanto, iré primero el grupo etil y después el grupo metil. Ahora, antes del nombre de cada grupo, indico el número de carbono al que están ligados. Recordemos que tengo dos grupos metil, por lo tanto, indico los números de los carbonos a los que están ligados cada uno de ellos. En el caso del grupo metil, como tengo dos de ellos, antes de poner la palabra metil, colocaremos un prefijo que indique la cantidad de grupos que se repiten. Nos apoyaremos de la siguiente tabla. Si observamos, para cuando tengo dos grupos iguales, se coloca el prefijo di, por lo que nos queda de la siguiente manera. El siguiente paso es colocar, después de la palabra metil, el nombre de mi cadena principal, que comenzará con un prefijo que me indicará la cantidad de carbonos que tiene mi cadena principal. Nos ayudaremos de la siguiente tabla. Sabemos que mi cadena principal consta de 8 carbonos y observo que para cuando tengo 8 carbonos le corresponde el prefijo octa. El último paso es la terminación del nombre de mi cadena principal, que dependerá de qué tipo de enlace tengo entre los carbonos de mi cadena principal. Y observamos que todos los enlaces son sencillos, por lo que le corresponde la terminación ANO. Y listo, hemos terminado el nombre de nuestro compuesto, que nos queda de la siguiente manera. Un aspecto importante que debemos tomar en cuenta a la hora de formar el nombre de nuestro compuesto es que los números se separan de las letras por medio de guiones. De la misma manera, los números se separarán por medio de una coma. También es importante resaltar que no es necesario separar el nombre de mi cadena principal del nombre de mi último grupo alquil. Veamos otro ejemplo. En este caso tengo la misma estructura de los dos lados, pero vamos a numerar la estructura del lado izquierdo en un orden de izquierda a derecha, y la estructura del lado derecho la numeraremos en un orden de derecha a izquierda. Al seguir los mismos pasos del ejercicio anterior para nombrar mi compuesto, me quedarían de la siguiente manera. Si se preguntan, ¿pero cuál de los dos es el correcto? Para esto seguiremos la siguiente regla. El radical siempre debe quedar en la menor numeración de carbonos, por lo tanto, el nombre correcto es el de la estructura del lado izquierdo. Veamos el último ejemplo de alcanos. Como lo notarán, tenemos dos estructuras iguales. En la del lado izquierdo, tomaremos la cadena principal de la siguiente manera. Ahora, en la estructura del lado derecho, tomaremos la cadena principal como se indica a continuación. Ahora, si en ambas estructuras seguimos los pasos para nombrar a nuestro compuesto, nos quedarán de la siguiente manera. De igual forma, ¿cuál de los dos
es el correcto. Para esto seguiremos la siguiente regla, que nos dice así: siempre se tomará la cadena principal que tenga más grupos sustituyentes. Si observamos, la estructura del lado izquierdo tiene 3 grupos sustituyentes, mientras que la del lado derecho tiene solo 2 grupos sustituyentes. Por lo tanto, el nombre correcto será el que tiene la estructura del lado izquierdo. Bien, chavos, hasta acá la primera parte de nuestros tutoriales sobre alcanos, alquenos y alquinos. Espero que les haya gustado y que les sea de mucha ayuda para entender mucho mejor el tema. Nos vemos en el próximo tutorial.